8:31 participá y podés ganar. Y ahora, siendo las 8:38, le damos la bienvenida y saludamos a nuestros amigos de Legal NEA. Asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal NEA es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legal NEA promueve valores. Legal NEA es un estudio. Y ya está acá en el estudio el doctor José María González, que bueno, lo saludamos porque hoy es el día del abogado y de todos los abogados, así que en su nombre hacemos el saludo extensivo a todos los que se dedican a esta noble profesión. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Muy bien, buen día. Disfrutando un feriado parcial porque la justicia provincial no trabaja, Chaco tampoco, pero la justicia federal sí. Con razón había poco movimiento, ¿viste? Nosotros, igualmente también, perdón. Por los lugares con la gente de la justicia que entra en el mismo horario de nosotros y ahí a los codazos, y hoy estaba tranqui. Claro, hoy es, por lo menos a los que trabajamos en diversas provincias tenemos que estar alerta porque cada provincia tiene su regulación. Misiones, por ejemplo, trabaja, Entre Ríos, por ejemplo, trabajan, ellos unifican en un solo día el día del magistrado, del abogado y demás. Todo el mismo. Claro. Acá, Justicia Provincial de Corrientes y Chaco no trabajan, es asueto. La Justicia Federal tiene un solo día, que es el día del judicial, del empleado judicial, el 16 de noviembre. ¿Y del abogado no? El día del abogado no. O sea, el día sigue siendo en todos lados el día del abogado, pero... sigue siendo todo el día, pero en algunos lugares se trabaja o no se trabaja. Y si no se trabaja, no corren los plazos. Cuando se trabaja, son días hábiles, corren los días que tenemos para presentar un escrito, un recurso, fuera. De hecho, esta mañana temprano estuvimos presentando un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema en la Justicia Federal, justamente, porque hoy cayó el día 10 y hoy cayó el día 10, no hay feriado. Bueno, feliz día. A ver, ¿cuántos años ya de ejercicio de profesión? Y algo así como 27. 27, sí. 27, ya toda una hora. Vamos a ver si podemos hablar con Pablo, que en alguna oportunidad nos contó cómo fue el conocimiento y cómo es que empezaron este desarrollo de Legal NEA. ¿Qué historia te contó, la oficial o la extraoficial? Él contó que era estudiante tuyo, que era estudiante y que quería, digamos, empezar a trabajar, ejercer en la profesión, y que le dijiste, bueno, vení, y le dijiste, léeme para el lunes, ponerle un viernes este caso, y eran así unas cajas de 25.000 millones de hojas de expedientes, con, digamos, poca esperanza de que el lunes venga con el tema leído, analizado, y llegó con la tarea y la meta cumplida. ¿Trajo resuelto el caso? Trajo resuelto el caso. Y lo ganó. Y lo ganó, digamos. Y el martes ya lo ganó, ya. Y el miércoles cobró. ¿Sabes qué hace? No, mentira, todo eso es mentira. No existe. Eso le agradó de medio pescador, ¿viste? Le va agrandando un poco. No, sí, es parcialmente real, no eran 25.000 millones de cuerpos, pero sí era un sucesorio muy viejo de como 5 o 6 cuerpos. Fíjate, la paradoja de esto debe hacer ya varios años. No salió Pablo todavía. es joven, y todavía no terminó ese sucesorio. Imagínate la paradoja, ¿no? Pero bueno. Ahí tenés los auriculares, José María, para poder escucharlo, y lo veo a Pablo también. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¡Feliz día! Para vos también. Y para el colega que está ahí, al cual admiro y puedo compartir esta hermosa profesión. Sí, estábamos contando del inicio de todo, y decía, ese sucesorio que fue la prueba de fuego, no salió todavía. Sí, ¿cómo le hizo sufrir al doctor? Pero le voy a sumar algo más. A ver. Cuando yo llego al otro día, eran casi antes de las 8 de la mañana, llego al otro día con un papel escrito, analizado todo, llego contento, usted imagínense, orgulloso en ese momento de que había leído toda la noche, le llego, le presento, me dice, ¿y? No, acá está José, doctor, mire, fíjese, porque ya, buenísimo, listo. Bueno, sigamos, él ya había analizado todo, me hizo analizar para ver si yo cumplía los plazos, nada más que eso. Ya lo tenía hecho, o sea que hacía, bueno, listo, dejá el papelito por ahí, nomás ya está. Claro, lo que pasa es que José es muy práctico. José ya lo tenía todo analizado, quería saber si yo iba a cumplir con los plazos.
Bueno, veo que le están, que creo que era la iniciativa o la idea de cuando crearon Legal NEA, dándole mucha importancia por ahí a otras cuestiones que no necesariamente tienen que ver con, no sé, los casos, los expedientes, litigar eso, con el tema de las capacitaciones y de formarse o formar a los abogados que forman parte, no solo en el mundo jurídico, ¿no? Porque veo, al menos en la cuenta en Instagram, que van sumando especialistas de distintas áreas como para nutrir un poco el perfil del abogado, que imagino, y le pregunto la opinión a ustedes, hoy es distinto al perfil del abogado de hace 25 años, ¿no, José María? Sí, absolutamente, porque en realidad lo que cambió es el contexto y también cambiaron los modelos educativos, si se quieren, ¿no? Los abogados, los más grandes, estuvimos formados como para un trabajo individual, en solitario, en nuestra oficina. Y hoy, por lo menos cuando tuvimos la oportunidad de estar frente al aula, de conducir una facultad de Derecho, y también lo están haciendo otras universidades, se piensa en la abogacía como un trabajo colaborativo, un trabajo que no se puede hacer solo, un trabajo interdisciplinario, un trabajo con mucha tecnología incorporada. Entonces, esta revolución tecnológica de los últimos años, y particularmente después de la pandemia, ha cambiado muy, muy fuertemente la profesión, y eso obliga, el que se adapta puede seguir y el que no se adapta lamentablemente no podrá hacerlo, ¿no? Pablo. Sí, la verdad que yo creo que sí, hay un montón de cosas que nosotros hemos aprendido y hoy ya quedaron en desuso. Por ejemplo, me acuerdo cuando José me enseñaba a hacer escrito en diligencia, marcando la hoja para respetar los márgenes. Hoy los nuevos abogados no están pensando en eso ni lo van a aplicar. Eso ha quedado en el tiempo. ¿Qué es eso de los márgenes? Pues, ¿qué? Claro, cuando existía el expediente escrito, Sí. eso son hojas antes, hojas de oficio, o ahora hojas Para coser, A4, digamos. y había que coserlo, y para coserlo, si vos escribís muy sobre la izquierda, después se tapa la escritura. Claro. Entonces estaba regulado que tenías que tener un margen de 5 centímetros a la izquierda, otro tanto arriba, un poco menos a la derecha, otro poco abajo, para poder coser el expediente, y no tenías que irte muy sobre el borde derecho tampoco, porque con el ojeo del expediente, con el manoseo, las hojas se rompían. ¿Pero ustedes son de la época de la máquina de escribir? Yo empecé con la máquina de escribir. No. Siendo... Como dijo Ramón Díaz, le hago honor a José, yo no. No, yo empecé en un estudio con el doctor Hernán Carísimo, a quien saludo, valoro y agradezco enormemente, porque me enseñó a pensar en derecho. Siendo estudiante de abogacía, empecé en un estudio que se trabajaba con máquinas de escribir, y te equivocabas y tenías que sacar la hoja y volver a escribir carbónico. todo, el carbónico, te equivocaba la cantidad de hojas y tenías que volver a hacer. Donde se incorporó la computadora cerca a ese estudio, por lo menos, del momento de mi graduación, es decir, hace unos casi 30 años. De ahí para acá, o sea, conocemos toda la historia de los expedientes, lo que era andar con el maletín. ¿Por qué andábamos con el maletín? Porque tenías que improvisar en cualquier momento en aquella época, y ahora se volvió a retomar. Te pedían que lleves la hoja para proveer. La hoja para proveer era que vos tenías que llevar tu escrito, tu pedido, y tenías que entregar, porque lo dice el reglamento, una hoja en blanco para que la justicia ahí te conteste. Tenía que llevarle la hoja. Claro, exactamente. El otro día la crucé a la hija del doctor Carísimo en una ventanilla de un juzgado, y estaba pidiendo una virome, una hoja o algo similar. Le digo, mirá que tu papá me enseñó a mí de que no puede faltar en el maletín del abogado una hoja, un abrochador, un alfiler, una lapicera, 2 lapiceras, porque alguna pueden andar que sea negra, porque el azul pues no te se hacían usaba. hacer claro con el Exactamente. mismo color. Eso me Lo que dice Pablo es el escrito en diligencia, el escrito que hacíamos a mano. Imagínate mi letra, que es caótica, y había que idealizar el margen. Entonces por ahí marcábamos con un punto, otro punto, para tratar de mantener la línea, no pasar de los márgenes, para que el escrito no fuera rechazado. No, súper. Pero ahora con la reforma del Código Procesal Penal tienen que ser buenos oradores también. Sí, por supuesto. Ese es el desafío de hoy. Nosotros lo advertimos hace ya más de... Sí, van a ser 10 años cuando ¿Y qué nos toman especializamos curso, en eso. o toman cursos así para ser buen orador, o alguien? Mira, en los planes de las carreras de abogacía, hace más o menos 20 años empezaron a
incorporar materias como abogacía, como oratoria, argumentación, todo lo que hace a las habilidades que el abogado normalmente no recibía, pues estudiamos derecho nada más, ¿no? En cuanto a la oralidad, empezaron hace muchos años también cursos. Yo tuve la oportunidad de poder hacer mi maestría, digamos, uno de mis títulos de posgrado en el exterior, formándome en litigación oral. Ajá. Hace más de 10 años ya, cuando veía que lo que se venía era la oralidad. Y hoy, por ejemplo, 10 años después, esa universidad de San Diego está viniendo a la Argentina para empezar a formar a los abogados en todos los procesos orales. Y la ¿no? gente, los clientes quieren que el abogado sea como el de la tele, ¿no? El que habla, que él escuchó y ahí sacó Bueno, el dato para ganar el juicio y todo lo demás. ¿O? La gente tiene por ahí un poco esa fantasía a veces, porque además las películas mal informan sobre el ejercicio de la abogacía. Hoy sí te puedo decir que una película americana que te presenta un juicio es muy parecido a lo que pasa en un juicio penal en Argentina y hasta en un juicio civil en algunos puntos. Pero las novelas argentinas, las películas argentinas, cuando, no sé, los que son grandes como yo, veíamos Hombres de Ley, por ejemplo, una serie que salía toda la semana con Federico Lupi, que hacía del abogado experimentado. Qué bueno, sí. Norberto Estela y no sé qué más. Sí, bueno, sí. Veíamos una realidad que no es la de la justicia, no es el tipo de audiencia que se hacía, era todo muy actuado, digamos. Entonces la gente llega con toda esa idea en la cabeza, y hoy cambiaron los paradigmas, digamos, ¿no? Antes era como más formal, entonces había impedimentos, como por ejemplo vos no podías contactarte con el testigo porque se tomaba como un acto, digamos, de influencia sobre el testigo y estaba mal visto. Hoy, si un abogado no habla previamente con el testigo para evaluarlo y saber si lo va a ofrecer en juicio para que declare o no, es un acto casi irresponsable porque cambió el sistema. De hecho, citarlo, traerlo, preparar el interrogatorio, responsabilidad nuestra, no del juzgado. Entonces, la gente viene por ahí con esa fantasía todavía, ¿no? Pero yo tengo, y lo hacen por ahí. Está por salir la sentencia, entonces vos le decís, ¿qué pasa? Que lo que está faltando está el tema. Pero si yo lo tengo en mi casa, tengo un papel que me dejó, no sé qué. No, pero ¿te acordás que cuando empezamos yo te dije, tráeme todos los papeles, te pregunté si tenías esto, aquello? Ahora ya no lo puedo presentar, uno no puede hacer las cosas cuando quiere en un proceso, tiene el momento para hacerlo, ¿no? ¿Hay algún...? Tere. No, iba a preguntarle a cualquiera de los dos que quiera responder si hay algún caso en particular que marcó la carrera, que ustedes recuerden como algo que... Qué difícil fue esto, pero resultó. A ver, Pablo. Yo creo que tengo uno, pero no sé si es uno de los Sin tuyos. dar nombre, obviamente no. El Yo te voy a del contar jardinero uno y el casino. Ese fue muy importante, pero tenemos unos cuantos más. Pero te voy a contar uno que pasó hace mucho tiempo, año 2007 por ahí aproximadamente, en el cual aprendí mucho, sobre todo de audiencia y oralidad. Ahí se lo debo a José, unas audiencias muy interesantes que se dieron, en la cual habían 13 impugnaciones por cada testigo aproximadamente. Empezó a las 8 de la mañana, cerraba el juzgado y todavía nosotros no estábamos terminando. En un momento yo le decía, bueno, José, para porque nos echan acá los dos. Y la verdad que fue la primera vez que yo pude ver como abogado el derecho, palparlo, la oralidad, porque las impugnaciones eran en el momento, como es siempre, digamos, pero la inmediatez que necesita el abogado y que te da la obligación de prepararte y capacitarte para poder argumentar en el momento y obviamente poder oponerse a lo que diga el otro abogado. En esa audiencia que me acuerdo, la mejor testigo que tuve estuvo en esa audiencia. No sé si José te acordás, era de una casa de ropas. Y el abogado de la contraparte, muy acertado, lo tengo que decir, le pregunta a la testigo con la cual habíamos hablado si ella había dicho que ella pasaba todos los meses a comprar. Entonces le dice, ¿me puede decir en cómo están ubicados los probadores? Y la señora, mal que mal, zafa esa pregunta. Nosotros habíamos hablado con ella. Y la segunda pregunta buena le dice, ¿me puede decir la marca que vendía el lugar? Ajá. Cuestión que nosotros siempre hablamos y sabemos lo que el testigo tiene conocimiento, sabe,
pero hay cosas que dentro de la dinámica propia de las preguntas no se puede prever, ¿sí? Y la señora muy acertada se da vuelta y le dice, yo soy una señora grande, yo tengo que buscar lo que a mí me queda, no la marca. Entonces la verdad, si le digo lo que vendía, no estaría errando, pero sí le digo que a mí me calzaba bien las cosas que yo compraba en ese lugar. Extraordinaria respuesta. Extraordinaria respuesta. Mirá, si la podría contratar para todos los juicios, sería excelente. ¿Y Superó José? todo. En Mirá, esa audiencia, Sí. creo que José ganó más de 30 impugnaciones. 3 testigos, fue impresionante. Imagínate que tengo, y no porque esté ahí, porque después agranda y empieza a decir cosas, pero fue impresionante. Pero las Tengo impugnaciones cierto. cuando vos decís, objeción, señor Claro. juez, está induciendo Claro. al testigo, objeción, ¿es esa? Eso es ahora. De hecho, hay muchos abogados que no se animan a decir objeción y cuestionar una pregunta. El resultado de una audiencia depende del conocimiento, la capacidad y la intuición del abogado. Y del resultado de la audiencia depende del resultado del juicio. En aquel momento, como era escrito, el testigo hablaba y el empleado iba escribiendo las respuestas, no podía hacer objeción, le tenía que decir que no conteste. Entonces uno le tenía que decir al empleado cuál era la objeción, la impugnación, no quiero que conteste porque la pregunta está mal hecha, lo que sea, le anotaba todo. Entonces le decía al otro abogado, doctor, el otro le dictaba cuál era su respuesta. Le llevaba al juez o al secretario. Y el juez resolvió que se puede hacer la pregunta, sí, le hacían la pregunta, el testigo contestaba y demás. Entonces, por cada una de esas pequeñas batallas, le decimos incidencias, se regulaban honorarios. Y la verdad que esa mañana fue muy productiva, fueron así como 3 incidencias y todas ganadas. Lo que dice Pablo es que Claro, por cada pero era incidencia. porque había cambiado el régimen, el proceso laboral, la forma, me acuerdo que una de las preguntas fue, nosotros teníamos que probar que la señora que estaba ahí, que era la demandada, era la dueña, ¿sí? Entonces, le preguntamos a una de las testigos si conocía a la dueña o no la conocía, y la señora que estaba preparada antes dijo, sí, es la señora que está acá. Eso generó todo un problema porque esa prueba se llama reconocimiento, supuestamente, no se llama testimonial. La pudimos ganar y demás. Es de lo que Y nosotros eso de nutrimos quebrar lo- al testigo es tan así. Sí, Eso sí. es, o sea, buscás ser, viste que tenés Hoy- todo muy tele lo nuestro, pero sobre todo en los casos decís, el abogado ese maldito que busca que el testigo, digamos, se quiebre y... Transpira más que ¿Existe testigo eso? falso. No se trata tanto de quebrarlo, sino de ponerlo en evidencia. De poner en evidencia que que se contradice, que no puede dar razón de sus dichos, es decir, que cuenta una historia pero no explica cómo la sabe, cómo se enteró. Ese tipo de preguntas que decía Pablo, yo sé cómo es el estudio del ET7, tiene que poder describirte esto, si el testigo es falso o improvisado, o no viene hace mucho tiempo, te puede dar una descripción que no es correcta o te puede dar una respuesta que no transmita credibilidad. Entonces, no se trata de matarlo al testigo como en las películas, de que reconozca que está mintiendo o cosas similares, pero sí de poner en evidencia de que Todo eso es no es tan oral buen ahora. testigo. Todo eso es oral. Qué Siempre nervios fue para oral. ser testigo. Siempre fue oral. Sí. Lo que pasa es que antes, como te digo, se escribía y hoy se videograba. Entonces, cuando se videograba, el resultado es este que estamos teniendo. Es decir, pregunto, responde, No en todas las objeto, el provincias. juez. Por supuesto, no en todas, pero es lo que se está imponiendo, ¿no? Y el testigo que dice mentira puede ir preso, ¿no? Y si te digo que un cura me mintió en una audiencia, No, yo quiero conocer eso. bueno, teníamos un juicio muy... Tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Teníamos acá en Corrientes un juicio cuando yo recién empezaba, que hablar de discriminación y todo ese tipo de cuestiones era como raro, nuevo, donde hicimos un amparo contra un colegio religioso, cuyo cura era un director, que había tomado una determinada actitud discriminatoria contra un alumno. Acá en Corrientes. Acá en Corrientes. Juzgado Civil 2, jueza María Elena Dadone, un fallo espectacular. Entonces, una de las pruebas es que declare la contraparte, el representante legal de la contraparte. Y nosotros lo que sosteníamos es que lo que había contestado el colegio era mentira, no era lo que había pasado en realidad. Entonces, cuando viene a declarar el cura,
La primera pregunta, que no se llaman preguntas, se llaman posiciones, porque eran afirmaciones que él tiene que decir es cierto, no es cierto. ¿Eso se sigue usando o no? Para se sigue que usando de una conteste manera. Si es cierto que tal, una cosa. En la arcaica. justicia federal sí, en varias provincias sí, acá en Corrientes ya no. Cuando se interroga a la parte, ahora es un interrogatorio abierto. Entonces, la primera posición que le hago al cura es para que jure como es cierto que un mandamiento prohíbe mentir. Y no le voy a decir la respuesta, pero mintió. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Digamos? Esa es la construcción de la posterior sentencia, porque después hay un momento que hoy es oral, ¿no es cierto?, que hacemos el alegato oral cuando el expediente lo permite, en el juicio penal siempre, en los civiles, laborales no siempre. Uno expone esas situaciones, sea oral o sea escrito, uno expone, mire, fíjese que yo pude comprobar que no era tan así, a tal punto que el propio representante legal mintió en una pregunta que se supone que es la que no, cuando se espera que no lo haga, ¿no es cierto? Claro. Son distintas estrategias como para generar la convicción en el juzgado. Sí, Pablo. Si puedo, le voy a comentar un caso que creo que José se va a acordar. Recién empezaba yo a trabajar con él y me llama un cliente, un cliente y me dice que tenía un sucesorio muy importante, que le iba a llegar una indemnización y quería que yo la atienda. La verdad que yo era más tirado, José era más cauto. Obviamente que por la misma recién empezaba la ansiedad de tener un caso como ese, y era una suma demasiado importante. Estamos hablando de dólares, no sé si eran 50 millones de dólares que iba a recibir. Obviamente, tienen que pasar muchas cosas, pero no le voy a decir que uno hace cálculo en la cabeza. Y esos cálculos te hacen pensar. Bueno, lo llamo a José desesperado, como 15 veces lo llamé. Digo, domingo a la noche. Exactamente, todo. Me odiaba, lo llamaba sábado, domingo, no, me odiaba. Le digo, José, hay un cliente que quiere reserva, pero que la situación es esta. Me dice, pero ¿y cómo es? Y empieza a preguntarme, yo le comento a él cómo era, me dice, bueno, vamos a mirarlo. Recién empezaba a asomar la cabeza a internet. Ajá. La gente empezaba como a tocarlo, a empezar a investigar. Y ella me dice, yo estoy hace aproximadamente 3 meses hablando, me están por mandar los papeles, ya me mandaron algunos papeles vía mail y estoy por recibir tanta cantidad de dinero. Bueno, entonces me juntan los papeles, me dice, pero yo quiero que esto de acá no salga, pues siento mucho miedo, me puede pasar algo, la situación es muy, muy compleja y tengo miedo. Le llevo los papeles a José, empieza a mirarlos, los miramos. Decía que iba a recibir una herencia, decía todo, estaba viendo, nosotros estábamos tratando de evaluar la situación. No sé si él va a decir que creyó algo o no, pero yo te digo que algo creyó y también la suma era importante. Y en ese momento, José, si querés terminar cómo terminó la historia, contale. Era un engaño. Era una de las primeras hipótesis de estafas virtuales. Esta persona que se hacía pasar por cliente, lo que estaba buscando era que, como quería resguardar su identidad, era que nosotros paguemos unos gastos que tenía que hacer para poder, un pasaje para poder llegar a no sé dónde, creo que en el sur de África, creo que era el lugar, en un país del sur, de verdad, de verdad, y se puso en la computadora, en internet, sucesiones en el extranjero, sale el primer resultado. Hay una maniobra por el cual se le hace pensar a los abogados que tienen que mandar plata y esto no caímos, por suerte. Bueno, yo tengo mensajes, algunos mensajes. A ver. Buenos días, dice Marcelo, con mi abogado José, después, si gano les digo el apellido, dice, le hicimos un juicio laboral a una empresa de seguridad, fue en el 2019 y ganamos. La verdad, muy contento. El chiste es que todavía no le podemos cobrar a la empresa una gran demora. Feliz día a los abogados. Yo necesité de un abogado hace 25 años que me divorcié y me tocó una muy buena, nos cuenta Rosa, que desea un feliz fin de semana. Feliz día al doctor José María, de parte de César Ferreira de Paso de la Patria, y a todos los abogados. Y acá hay alguien que plantea algo, que un abogado que le asesoró en un caso que era contra su propia maestra jardinera, digamos, con la maestra jardinera del abogado. ¿Qué pasa cuando les toca, por ejemplo, la situación de tener que
actuar maestra contra jardinera alguien que del ustedes abogado. quieren, porque, o sea, son abogados igual 100% y no importa quién sea el que esté Ah. enfrente. Somos personas, básicamente. Tenemos Sí. sentimientos, tenemos ideales, tenemos un montón de, Pero se puede de excusar. cosas del montón. Exacto, sí. Sea el caso que fuere, siempre tiene un componente subjetivo, ético, moral, sentimental y demás. Y uno puede decidir tomar o no tomar. Recuerdo un caso de un chico que había entrado al estudio a trabajar y tuvo una semana, 2 semanas, hasta que encontró una carpeta donde había un demandado, se puso blanco. ¿Quién? El padre de mi esposa. Se habían casado hacía 20 días. Obviamente no volvió más al estudio a trabajar. Por decisión propia, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la profesión, como tiene que ver con la conflictividad de las personas, con lo que pasa todos los días, nos enfrenta muchas veces a ese tipo de situaciones donde hay que tomar decisiones. Y lo importante, creo que si hay algo que nos valora a la gente, es que hay que tomar decisiones éticas. De lo contrario, terminamos con, como algunos de los mensajes o de los prejuicios que hay sobre la abogacía en general, ¿no? Bueno, hoy estuvieron regalones. Sí. ¿A quién tenemos que agradecer por los Bueno. regalos que tenemos? No sé, Tere, si tienen las fotos, Nico. Ahí por están las fotografías A ver, y seguramente ellos van a agradecer a cada una de las empresas, ¿no? Sí, por supuesto. Bioquímica, una de las empresas que confió en nosotros acá en Corrientes hace muchos años. Sí. Panificados Panimar, tiene una virtud enorme, Hugo. Mirá lo sabes. Tiene más de 100 empleados y hace 15 años lo atendemos y tuvimos un solo juicio. Mirá vos, Nunca bien. conocí un patrón tan humano como Hugo. Al Club Huracán, que va a estar dando noticias importantes en las próximas horas, en los próximos días. ¿Se viene el levantamiento? Se viene el levantamiento. Y a Madeco, al grupo de Andrés Prosman, Eugenio Vidal, Sebastián Gómez Lafuente, que confían hace un tiempo en nosotros también, una orden de compra muy buena de Madeco por 50.000 pesos. Mirá vos. Y bueno, a ellos, a todos hay otros clientes a los que no le pedimos nada. No sé, Empresa Salome es la empresa más vieja que está en el estudio, pero ¿qué le podemos pedir que colabore hoy? No, gracias. No, gracias, ¿no es cierto? Va a tener Bueno, un crédito por ahí también. olvidate. Sabés que te llega el momento cómo y vos no. decís, ya me gané el premio. Y bueno, fueron las 3 primeras que llamamos y enseguida se prendieron en esta y Bueno. otras a las que no molestamos porque lo dejaremos para otra oportunidad. Bueno, y la gente está participando desde temprano. La idea es que, bueno, con la consigna Día del Abogado, cuenten una anécdota, manden un saludo, algo vinculado para participar por los premios. Tere, Sí. ¿tenés novedades vos? Tengo los premios, tengo los resultados del sorteo, premios de Legal NEA que nos manda nuestra compañera. Después acá hay una anécdota que tiene que ver con el apellido de un abogado también. Los ganadores son Alicia Ramírez 096, Mercedes González 311, Laura Mesa 644, Ezequiel Maidana 512 y Miguel Borda 209. Son los ganadores de los premios de Legal NEA. Vamos todavía, ¿eh? Y una señora dice, el apellido de nuestro abogado es tan difícil de pronunciar, no nos dice obviamente él, por lo que mi marido dice le erraba mucho y un día el abogado le dijo si este señor sabía realmente que ese no era su apellido y mi marido le aclaró que no lo podía pronunciar bien. Así que aclarado el asunto, el abogado aceptó su nuevo apellido y listo, dice Silvia Sí, Gómez sí. del barrio Independencia. También había un abogado muy conocido de apellido Legal, ¿eh? El doctor Legal. El doctor El legal, doctor legal, sí, sí, no sí, acá en podía hacer Corrientes. otra cosa más que ¿Qué abogado. podía? ¿Se podía ¿viste? hacer médico? No. Sí, no. Estaba ¿Qué sos, destinado. ingeniero? No. Bueno, muchas gracias, feliz día. A ustedes. Sé que Igual tienen para vos fiesta, también. así que la pasen muy lindo. Vamos a tratar de disfrutarlo esta noche. Tenemos ahí lugar tanto los abogados de Resistencia como de Corrientes en la fiesta del colegio. de Queremos acá. video Vamos a después de hacer los fiesta bailes y todo eso vamos a cuando... mostrar ¿Qué, Somos Pablo? un montón esta noche. Somos un montón. Sí, se ponen... Menos Cristina, que Yo en esta no tiene zafé. batería social, dice. Está bueno. No, pues me invitaron, viste, he ido con Neanea varias veces en algunos eventos sociales, entre ellos Fiesta del Día del Abogado, y me dice José María, y yo le digo, dale, ¿qué llevo? Y me dice, no es la fiesta. Y yo le digo, algo más tranquilo, o sea, estamos ya en veda, nos tenemos que guardar. Y me decía, pero tampoco te va a quedar como hasta las 6 de la mañana. Pero digo, mi batería social está bastante baja, así que en esta zafo, pero seguramente me van a llegar videos de los bailes, porque tiran pasos prohibidos y todo. Sí. Yo soy tengo una testigo foto. privilegiada en este caso, testigo Tengo una presencial. Que el año que viene, en el Día del Abogado, le voy a presentar de José, que nadie lo va a sacar
nadie va a saber quién es. ¡Epa! Objeción. Está disfrazado. Objeción. No, sí, sí. Medio ilegítima obtención de la prueba. Ah, sí, la teoría del árbol venenoso. La teoría del fruto del árbol venenoso. Bueno, gracias. Feliz día, que terminen lindo. Feliz Saludos día a todos a los vos, a chicos. todos los colegas y muchas gracias a todos los clientes por la confianza. Muchas gracias. Bueno, ahora después repetimos los nombres de los Sí. ganadores y nos ponemos en contacto para que lleven cada uno sus premios gracias a esta gente que también se sumó. ¿Hacemos la pausa? Y volvemos en un ratito, ya estamos.